En La peste, Albert Camus narra el brote de una epidemia mortal. La historia se presenta como un relato cronológico similar a un diario contado por el doctor Bernard Rieux, cuya identidad como narrador se revela hasta el final. La novela comienza en la primavera de un año sin precisar en la ciudad portuaria de Orán. Entonces, el doctor Rieux nota los primeros signos de cierta plaga, porque aparecen ratas muertas en algunas calles y edificios. Al principio, tanto las autoridades como los pobladores minimizan el asunto, atribuyéndolo a una rara coincidencia. El doctor Rieux trata a un paciente con síntomas crónicos, fiebre alta, bubones inflamados y gangrena, que pronto se diagnostica como peste bubónica. A pesar de las advertencias del médico Rieux y su colega Castel, los funcionarios retrasan la declaración oficial por miedo al pánico y al impacto económico. A medida que los casos y muertes aumentan exponencialmente, la ciudad es declarada en estado de emergencia. Orán se cierra por completo. Se establecen puestos de control, se prohíben las salidas y entradas y se separan familias. La narrativa detalla la vida cotidiana bajo aislamiento, escasez de suministros, crematorios improvisados para los cuerpos y la creación de campos de cuarentena. El prefecto y las autoridades implementan medidas sanitarias estrictas, pero la burocracia complica su eficacia. El núcleo de la trama gira en torno a un grupo de voluntarios que forman equipos sanitarios para combatir la plaga. Rieux lidera los esfuerzos médicos, trabajando incansablemente a pesar del agotamiento y la certeza de que la victoria es incierta. Se une Jean Tarrow, un hombre que visita Orán cuando la peste ataca, toma notas detalladas sobre lo que acontece y, por lo tanto, conserva un excelente registro de los primeros días de la plaga. Con el tiempo, Rieux y Tarrow se hacen grandes amigos. Tarrow comparte la misma creencia en la responsabilidad social que Rieux, pero Tarrow es más filosófico que el médico, reflexionando a menudo en lo divino, la pena de muerte y lo absurdo de la vida. Raymond Rambert, un periodista francés atrapado en Orán, que inicialmente planea escapar ilegalmente para reunirse con su amante en París, pero decide quedarse y ayudar. Joseph Grant, un anciano empleado municipal de Orán, que nunca ha sido ascendido de su puesto de baja jerarquía. Su matrimonio también cayó en una rutina sin amor y su mujer lo abandonó. Grant lucha constantemente para expresarse y sufre por encontrar las palabras adecuadas. Debido a esta incapacidad para comunicarse, nunca pudo protestar por su falta de ascenso ni justificarse ante su mujer. Grant también intenta escribir una novela, pero no logra pasar de la primera frase, pues desea que cada palabra sea perfecta.
y Panelux, un clérigo jesuita que inicialmente interpreta la plaga como un castigo del cielo. Eventos clave incluyen la muerte agonizante del hijo del magistrado Otón, quien contrae la enfermedad y es el primero en recibir un suero antiplagas experimental por parte del doctor Castel, aunque este no funciona y el niño fallece tras una larga y dolorosa lucha. El suceso cuestiona la fe del párroco Panelux y obliga a los personajes a confrontar el sufrimiento inocente. Por otro lado, Cottard, un marginado social, aprovecha el caos generado por la epidemia para operar en el mercado negro, contrabandeando mercancías y amasando una fortuna mientras las autoridades se concentran en la crisis de la enfermedad. Al final de la novela, cuando la peste retrocede y la ciudad se abre, Cottard sufre un colapso nervioso, disparando contra la gente antes de ser arrestado. La plaga evoluciona de bubónica a neumónica, aumentando la letalidad y el terror colectivo. La epidemia alcanza su punto máximo en verano, con cientos de decesos y un ambiente de desesperación total. El sacerdote Panelux revisa su teología tras presenciar la tragedia, uniéndose a los esfuerzos para salvar vidas antes de sucumbir. Darrow muere con una valentía extrañamente sonriente, revelando su rechazo a la verdadera plaga, la de la decadencia moral. Es la última persona en morir de peste en la novela. Inesperadamente, la plaga remite en invierno. Las puertas de Orán se abren. El periodista Raymond Rambert consigue reencontrarse con su amada. El doctor Rieux concluye que la plaga nunca se erradicará por completo, simbolizando que el mal inherente al mundo siempre puede resurgir. La novela termina con una celebración agridulce, advirtiendo que el bacilo de la peste nunca muere ni desaparece. Albert Camus escribió La peste durante la Segunda Guerra Mundial y la publicó en junio de 1947. Europa estaba devastada por la guerra, con millones de muertos y las consecuencias de la feroz ocupación nazi. Camus, nacido en Argelia en 1913 y residente en París, participó activamente en la resistencia francesa, editando el periódico clandestino Combat contra la ocupación alemana. Argelia, en ese entonces parte de Francia, añade el tema colonial. Orán representa la alienación burocrática. La plaga es usada como figura de la peste marrón que representó el nazismo. La cuarentena es un retrato del aislamiento. Los voluntarios simbolizan la resistencia y personajes
como el contrabandista Cotard, evocan a los colaboracionistas que se beneficiaron del caos. Camus motivó la escritura de La Peste por un deseo de explorar la respuesta humana al mal absoluto. Quería ilustrar que, ante el dolor inevitable, la humanidad debe rebelarse mediante las acciones y principios éticos, sin esperar recompensa. La plaga no solo representa la guerra, sino cualquier opresión. Políticamente, fue una crítica velada al totalitarismo y al colaboracionismo francés durante la ocupación. Camus buscaba ofrecer esperanza posbélica. En un mundo herido, la solidaridad es la única victoria posible. Su promoción en 1947 fue oportuna para la reconstrucción europea, consolidando su legado humanista. Albert contrajo tuberculosis a los 17 años, pasando muchos días en distintos sanatorios. Esto le impidió unirse al ejército y le dio una aguda perspectiva sobre la fragilidad humana y el difícil aislamiento. Sus padecimientos influyeron en la descripción que hace tan vívida de algunos síntomas en el cuerpo y la inevitable mortalidad. La peste fue considerada por ciertos académicos como una obra existencialista, pero Albert rechazó la etiqueta, argumentando que la filosofía declarada en sus páginas redundaba en una rebelión positiva. Tampoco la compaginó con el nihilismo. Ambas tendencias parten de la premisa de que la vida no tiene un significado o propósito inherente. La diferencia principal es que el nihilismo concluye que no existe sentido alguno, mientras que el existencialismo sostiene que el individuo debe crear su propio significado y propósito a través de sus acciones y decisiones. Sin embargo, La Peste no se encuadra en ninguna. La novela resurgió en popularidad durante epidemias como el VIH-Sida en los años 80, el ébola y especialmente el COVID-19 en 2020, donde se interpretó como profética. Ha sido adaptada al cine en una película de 1992, dirigida por el argentino Luis Puenzo. Albert Camus recibió el Premio Nobel de Literatura. En 1957 se anunció que se le otorgaba por su importante producción literaria que con lúcida seriedad ilumina los problemas de la conciencia humana en nuestro tiempo. Al redactar La Peste, Camus investigó plagas reales como la devastadora
peste negra del siglo XIV, transmitida por pulgas de ratas que mató a millones. La gran peste de Marsella en 1720 y brotes más pequeños en Orán entre 1921 y 1931.